Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Arellano y estamos aquí otra vez para hacer otro análisis político. El motivo del análisis de hoy nuevamente es la presidencia de la República. ¿Por qué? Pues bueno, porque el debate presidencial del tercero ya viene muy cerca y sobre todo viene la elección constitucional del 2 de junio. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos, recordemos y no dejemos de lado el por qué tenemos hasta el día de hoy un presidente de la República. Los presidentes de la República son figuras históricamente nuevas, no son figuras que hayan existido siempre, son figuras que relativamente dentro de los sistemas políticos, aunque tienen ya un par de cientos de años y han tenido una gran difusión en diferentes partes del mundo, en casi todos los continentes podemos encontrar presidentes. La verdad es que estas figuras políticas han tenido una trascendencia mayor, enorme en los últimos 100 años, pero siempre es bueno volver a los orígenes para analizar y saber por qué estamos donde estamos. Antes de comenzar, quiero pedirles que nos den like si les gusta el video, compartan, aprieten la campanita para que se les notifique, suscríbanse, pídanle a sus amigos y conocidos que se suscriban. Y bueno, siendo esto dicho, vamos a comenzar con el análisis. Recuerden que no hay nada repartido de modo más equitativo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente de ella. René Descartes. El presidente. El presidente es la cabeza de uno de los tres poderes que tiene toda república casi, ¿no? Hay repúblicas parlamentaristas, pero en este caso vamos a analizar repúblicas presidencialistas. Las repúblicas presidencialistas, como es el caso de Estados Unidos, México, que México abreva del sistema presidencialista norteamericano, nos vamos a dar cuenta que estos sistemas políticos presidencialistas buscan tener un poder, uno de los tres poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, uno de los tres poderes bastante fuerte, con capacidad de tomar decisiones de manera rápida. Es un poder que va a buscar tener dinero a su disposición, que va a tener también las Fuerzas Armadas. Es un poder que definitivamente está a la cabeza de los tres poderes, ¿no? Aunque se supone que son iguales, siempre el poder ejecutivo tiene pues más solidez en el equipo porque pertenecen a un solo equipo. ¿Sí? Los ministros de la Corte, bueno, pues se hacen pesos y contrapesos entre ellos, y de los 11, bueno, al final decide alguien, bueno, deciden entre ellos qué se va a hacer, pero tiene que ser una decisión consensuada. En cambio, en el Congreso también es una decisión consensuada con todos los grupos parlamentarios existentes en ese momento, y en cambio en el Poder Ejecutivo, bueno, pues no, ese tiene un jefe del Ejecutivo, un jefe del Estado, un jefe de las Fuerzas Armadas, que va a ser esa persona electa para ese cargo. Siendo así, vamos a comenzar con el análisis de la presidencia de nuestro país y cuáles son las características que debe de cumplir esas personas que quieren llegar a esta gran magistratura de nuestro estado. Al momento de la independencia de Estados Unidos y la creación de su constitución, se generó un debate muy fuerte a nivel teoría política sobre cómo debía de organizarse ese país. La organización de ese país se buscó que fuera, dadas las experiencias que habían vivido ellos ya tras la independencia de Inglaterra, se dieron cuenta de que las colonias no se podían poner de acuerdo tan fácilmente para tomar decisiones ejecutivas que se necesitaban en el momento de la guerra. Por lo tanto, el debate siguió, una vez independizados de Inglaterra, en si iban a volverse una monarquía o iban a hacer algo más. En ese tiempo, bueno, pues las repúblicas básicamente no existían y el sistema presidencial menos. Entonces, lo que hicieron los Founding Fathers o los padres fundadores de Estados Unidos fue que comenzaron a debatir sobre cómo podrían organizarse y cómo podrían lograr tener separadas las decisiones que requerían tener separadas de las colonias, o sea, los estados, y por el otro lado, algunas decisiones y algunas funciones, algunas facultades
para alguien más que pudiera hacerse cargo, por ejemplo, de cosas tan importantes para una comunidad como es la seguridad, ¿no? En el caso de defensa de un país, ¿no? Si hay una guerra, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Esa parte fue muy importante en el debate. Entonces, en estos debates se da la discusión sobre cómo organizarse y todos esos debates que se dan en la prensa de esa época, lo que logran es generar al final de los tiempos, al final de todo eso, un debate que se convirtió en un libro, ¿no? Ese libro se llama El Federalista. Ese libro del Federalista nos explica pues, cuáles son algunas características importantes para tener un presidente. Dentro del sistema político que los norteamericanos decidieron que tenía que tener una separación de poderes, por lo menos en tres espacios distintos, como es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y también se dieron cuenta de que iban a tener un poder que no iba a ser electo por la ciudadanía, que en este caso es el judicial, ¿sí? Y dos poderes sí electos por la ciudadanía. Sin embargo, el presidencialismo norteamericano es un sistema que no se elige directo, no es un sistema de representación directa, sino es un sistema de representación a través de unos representantes, ¿no? Entonces uno vota por electores y esos grandes electores votan por el presidente. La Constitución americana también establece un concepto muy importante que es la doble legitimidad de la soberanía al ser electo el Parlamento y el ser electo el presidente. En el caso que nos ocupa, que es el del presidente, se le dan atribuciones específicas al presidente para que pueda tomar decisiones rápidas, cambios de dirección, que pueda dirigir a las Fuerzas Armadas y a su vez también se le pone pesos y contrapesos a ese poder enorme que es el dirigir todo el ejército de una nación y el presupuesto de una nación a través de las otras dos partes de los otros dos poderes, ¿no? El poder judicial y el poder legislativo. Entonces, esta necesidad de un gobierno nacional al final requería tener un gobierno unipersonal, donde esa persona pudiera concentrar las facultades de mando y esas facultades de mando sirvieran para la defensa del país, para la administración de los recursos, para poder representarnos en el extranjero ante otras potencias. Entonces, el jefe de Estado, sí, además va a ser un jefe de gobierno y además va a ser un jefe de gabinete, que es lo que precisamente hoy nos ocupa. Además de eso, un comandante de las Fuerzas Armadas, un distribuidor del presupuesto nacional, un creador de secretarías de Estado o ministros que van a atender los diferentes temas importantes de nuestro país, como puede ser pues, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Comunicaciones, etcétera. Entonces, el presidente, vamos a ver que además de estas facultades importantes que tiene como de representación hacia el exterior, como de decisión del presupuesto a lo interior, además tiene en el caso de nuestro país algunas facultades muy interesantes que vale la pena decir. En este caso, por ejemplo, pues también forma parte de la Junta Directiva de Pemex, tiene además a su cargo las aduanas, tiene que resguardarlas, tiene que hacerse cargo de todo lo que ingresa ahí. Tiene a su cargo el sistema de administración tributaria, que por obvias razones no es poco, ¿no? Es algo muy importante. En el caso de nosotros, que tenemos empresas productivas del Estado, pues tiene a Pemex, tiene a CFE también, ahí juega un rol importante. Entonces, el asunto de la presidencia no es un asunto menor, es un asunto muy importante y que debemos de tomarlo con toda precisión para poder llegar a la conclusión que necesita nuestro país, quién debe de gobernar un país y quién debe de tener a su cargo todas estas funciones que estamos platicando aquí. En el caso de elegir presidentes, la verdad es que nuestro país ha tenido experiencias buenas, malas, regulares, para el olvido y para la remembranza. La verdad es que la elección de los presidentes en nuestro país ha sido todo un tema desde la fundación de nuestra nación. Y hemos tenido presidentes que han sabido dirigir las Fuerzas Armadas, hemos tenido presidentes que han sabido representarnos en el extranjero, hemos tenido presidentes con una gran habilidad para el gobierno interior.
hemos tenido presidentes que han logrado generar crecimiento económico para nuestra nación, hemos tenido presidentes de todo, que han hecho valer unas u otras o en mayor medida pocas o algunas de las facultades que venimos platicando, pero en este caso no solo es cuestión de observar hacia el pasado, sino en realidad lo más importante es que veamos hacia el futuro. Nuestro presidente actual, que es la obvia comparación, ha hecho uso de algunas de estas facultades en mayor o menor medida y puede gustar o puede no gustar, pero vaya que las ha usado. Se ha tenido posturas importantes, interesantes, por decirlo menos, en la cuestión de relaciones exteriores. Ha sido un presidente que reformó las Fuerzas Armadas, generó la Guardia Nacional, se ha metido muchísimo con el tema de los impuestos, se ha puesto a cobrar impuestos atrasados, se han puesto a cobrarles impuestos a los grandes capitales, se ha puesto también a reformar la Constitución, a reformar leyes, a ver si los organismos constitucionales autónomos son convenientes o no para nuestra nación. En fin, el presidente que tenemos actualmente ha usado todas esas facultades, e insisto, puede gustar o puede no gustar, pero de que las ha usado, sí las ha usado, y nos ha dejado alguna sensación al país completo de cómo deben usarse o cómo no deben usarse. Eso depende de cada quien que lo vea, ¿no? Y depende de cada quien sus simpatías. Pero bueno, al tema que estamos pensando actualmente, que son las candidaturas de Xóchitl Gálvez, Jorge Álvarez Maínez y Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a ver, vamos a pensar por un momento si estos candidatos nos han mostrado alguna capacidad para el uso de estas facultades y cómo se desempeñarían al frente de todo este poder económico, de este poder político, de este poder exterior, ¿no? Creo yo que definitivamente Jorge Álvarez Maínez todavía no está probado que tenga la capacidad para. No digo que no la vaya a tener, no digo que no me gustaría saber de cierto si las tiene o no, pero dado que sus cargos han sido no tan visibles, y digo, entiendo que ha sido diputado, entiendo que ha sido coordinador parlamentario, sí, pero en un partido más pequeño, ¿no? Que no tiene tanta importancia, tanta fuerza. Entonces, de Jorge Álvarez Maínez creo que todavía queda mucho por ver. De Xochitl Gálvez definitivamente no me parece, personalmente no me parece presidenciable, ¿no? Ha tenido muchos errores, ha tenido un sinfín de desaciertos y desatinos en la campaña. La hemos visto desde pegar el chicle hasta saltar como una niña pequeña, la hemos visto que falsificó su tesis, ¿no? La plagió, la hemos visto que no, que se amarró a una silla en el Senado, la hemos visto vestida de dinosaurio, hemos visto los desfiguros de su hijo. Definitivamente no me parece, ¿no?, que sea algo que de veras querramos los mexicanos al frente de la nación, ¿no? No porque esté mal ser como uno es, sino porque en realidad no creo que tenga esa posibilidad de convertirse en un jefe de Estado de pleno derecho. Y Claudia Sheinbaum, pues extrañamente me deja con una sensación similar. Claudia Sheinbaum, aunque ha tenido un comportamiento más serio, más práctico, más callado, más al punto en los debates, ha intentado venderse como una mujer de Estado, definitivamente, bueno, la sombra de Andrés Manuel es tan grande que sí la eclipsa, ¿no? O sea, sí la eclipsa, sí sabemos que, pues bueno, es la cuarta transformación, pero sabemos también que, pues bueno, mucho de esa cuarta transformación y que en realidad funcione, no es por Claudia, sino es por un Andrés Manuel que está a punto de irse, un Andrés Manuel que puede gustar o puede no gustar, pero sin embargo sí deja un sabor de boca, sea bueno, sea malo, insisto, es irrelevante. Andrés Manuel es alguien que sí divide opiniones, que sí genera simpatías o antipatías, pero no es indiferente, ¿no? Y en el caso de Claudia Sheinbaum, me parece que es un poco indiferente, ¿no? Su forma de hablar, de actuar, de interactuar con los demás es más fría, más distante, más separada de las personas.
y no genera ese arrastre de carisma que sí genera Andrés Manuel, ¿no? Max Weber dice que hay tres tipos de liderazgo, ¿no? Y uno de esos liderazgos es el carismático. Es un tipo de carisma que Andrés Manuel lo tiene, ¿no? Simplemente lo tiene, como lo ha tenido algún otro presidente en el mundo, ¿no? Ahorita el presidente de Argentina, Javier Milei, trae una aceptación del 60 y tantos por ciento en su país. Entonces, claro que trae un carisma que está empujando, ¿no? Puede gustar, puede no gustar, pero existe. Entonces, los invito a reflexionar sobre esto, sobre la cantidad de facultades que puede tener un presidente, la cantidad de responsabilidades que tiene un presidente y si alguno de estos tres realmente cumple con lo que nosotros necesitamos para que sean el presidente y el liderazgo de nuestra nación, ¿no? Porque además no solo es cuestión de las facultades formales. Un presidente no solo tiene facultades formales, sino tiene facultades metaconstitucionales para una nación, tiene la responsabilidad de muchas cosas, generar un ejemplo, de generar un esfuerzo más, de dar ese extra por la nación que muchas veces no lo podemos encontrar en otros candidatos, en otros presidentes, en otras figuras históricas, pero que definitivamente creo que para todos nosotros, como electores, como ciudadanos, nos conviene tener un presidente que tenga no solo la capacidad de cumplir con sus facultades legales, sino que sea más allá, que inspire a otra cosa más, ¿no? Que inspire a una superación de nuestro país, que inspire querer dar más por este país poco a poco, ¿no? Los dejo con esta reflexión y recuerden, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. René Descartes, nos vemos en el siguiente video, en el siguiente análisis. Denle like si les gustó, compartan, suscríbanse y pónganle a la campanita para que les avise si tenemos un nuevo video para ustedes. Hasta luego.